Estamos con Raúl Aragón de la consultora Aragón y Asociados, que vino a contarnos de su última encuesta en la ciudad de Buenos Aires. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos, ¿qué me diste? Bueno, medimos la ciudad de Buenos Aires, intención de voto a presidente, intención de voto a jefe de gobierno. Intención de voto a jefe de gobierno, el PRO como fuerza ha crecido, ronda los 55 puntos, sumando todos sus precandidatos. Medimos escenarios de paso, ¿no? Sumando sus candidatos, ronda los 55 puntos de intención de voto. Y al interior de esa fuerza, Gabriela Michetti sigue siendo con la que recoge más intención de voto, pero la novedad, que para nosotros fue realmente una novedad, es el acercamiento muy significativo, el crecimiento muy significativo de Rodríguez Larreta, que ahora mide 21 frente a los 24 que mide Gabriela, y se acerca a 3 puntos de distancia Gabriela, con lo cual es totalmente competitivo en la interna. En ese mismo espacio, Diego Santilli conserva los 8 puntos que viene teniendo prácticamente desde comienzo de año, que es cuando empezamos a medir. Él tiene 8 puntos. Después, en segundo lugar, estaría como candidato, como fuerza individual, estaría el espacio de Frente para la Victoria, solamente representado para nosotros, porque no sabemos de ningún otro posible candidato, por Daniel Filmus, que tiene 16,67, me parece. Y después los candidatos de UNEN estarían atrás de Filmus, y entre los candidatos de UNEN el que más mide obviamente es Lustó con 13 puntos. Es decir que UNEN cayó con respecto, o sea, al menos al día de hoy estaría cayendo con respecto a la última elección, que salió en las primarias primero y en las generales segundo. Sí, también tiene candidatos más débiles de alguna forma. No nos olvidemos que en la elección del año pasado, en las PASO de la ciudad, para senadores y diputados, tenía la figura de Pino Solana y Lilita Carrió, nada menos. Son figuras muy fuertes en Capital. En cambio ahora tiene algunas figuras un poco más débiles, con menos trayectoria política, y entonces por eso recoge mucha menos intención de voto, ¿no? Y me sorprende este segundo puesto del Frente para la Victoria. Bueno, ¿Es sorprendente o...? No es sorprendente, no es sorprendente. Eso es Daniel Filmus, que siempre tiene entre 16, entre 15 y 20 puntos en la Capital. Si proyectas indecisos estaría en 18 más o menos. Así que no es sorprendente. Filmus tiene un voto propio, que es independiente de la adscripción partidaria. Es él el que tiene esos votos. Lo que ocurre es que uno lo considera dentro del Frente para la Victoria porque hoy por hoy es parte del gobierno, ¿no? Entonces, bueno. ¿No me diste un candidato del Frente Renovador? Es que no hay un candidato del Frente Renovador. Realmente no. Podríamos inventar uno, podríamos ponerlo a Kravets, por ejemplo, pero sería deformar la muestra en realidad. Todavía no hay un candidato claro del Frente Renovador. Tampoco hay un candidato claro del Frente Renovador para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que los escenarios nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires están en construcción todavía. En lo que medimos es algo que no es realmente el escenario que vamos a tener cuando la fecha de la elección sea más cercana, ¿no? En esa misma encuesta en esta misma encuesta que vos me diste presidenciales, Massa está en segundo puesto. Sí, obviamente el hegemónico en Capital Federal es Mauricio Macri con 30 puntos, lo sigue Massa con 16 y en tercer lugar estaría Daniel Scioli con 14. Ahí hay una cosa que es rara. Si Macri unifica la elección de Capital Federal con la presidencial, pierde bancas en la legislatura porteña, porque con 55%, digamos 50%, porque no todo lo que se suma en las PASO después se arrastra hasta la primaria, pero con 50% de los 30 legisladores que se ponen en juego, se quedaría con alrededor de 15, 14, 16, según como dé el don. Si en cambio él unifica la elección, él mide 30 puntos, entonces él aplasta la lista, aplasta al jefe de gobierno y aplasta la lista de legisladores, con lo cual con esos 30 puntos, en vez de 15, 16 legisladores, meterían entre 9 y 10, con un dato aún peor, que podría ser que el candidato a jefe de gobierno o la candidata a jefa de gobierno, en el caso de Gabriela, podría ganar en primera vuelta, yendo separados, pero si van con Macri habría balotaje
por la jefatura de gobierno, cosa que no les debe resultar muy preocupante tampoco, porque creo que igual ganarían un balotaje. Pero, bueno, estos ganarían en primera vuelta, si fueran solos, ¿no? Y esos 20 o 25 puntos de diferencia entre lo que es las PASO de los candidatos porteños y la intención de voto de Macri, ¿a dónde va? Bueno, cuando nosotros hicimos ese cruce, los 30 puntos de voto Macri, ¿cómo se reparten? Bueno, aproximadamente la mitad de esos 30 puntos, 14 puntos, votan a Gabriela Michetti. 10 puntos votan a el jefe de gabinete, ¿Jefe de gabinete? ¿Massa? No, el jefe de gabinete... Larreta. Rodríguez Larreta. Y después el resto se reparte de distintas maneras. No hay homogeneidad en el voto Macri, pero además no hay homogeneidad en ningún voto, porque, por ejemplo, el voto Scioli en Capital Federal, la mitad va con Filmus, la otra mitad no. Y el voto Massa, cosa muy rara, una parte importante, un tercio más o menos del voto Massa, va con Rodríguez Larreta. Entonces es muy difícil saberlo. Ahora, ¿qué sucede si la elección está unificada? Ahí es otra cosa, porque indudablemente la que manda es la cabeza de la lista, ¿no? Entonces ahí cambiaría el escenario, ¿no? Porque nunca hay un porcentaje de corte de boleta tan alto, ¿no? No, ni siquiera en Capital, que es el distrito con más, si quieres, más educación electoral. No, nunca supera los 2 puntos, 3 puntos. Además es muy difícil determinar realmente cuánto es el corte de boleta, porque si vos tenés 2 boletas con 2 cuerpos y cortás una, podría ser, vos lo entendés, leyendo el escrutinio no hubo corte de boleta, porque al final votaron los 2 cuerpos, nada más que uno juntó la mitad de un cuerpo con la mitad del otro y el otro elector juntó la otra mitad con la otra mitad. Entonces vos mirás el escrutinio y decís, bueno, un voto cada uno, pero en realidad no se puede saber es muy difícil determinar cuánto es un corte de boleta, ¿no? Claro. Y en estos momentos se está discutiendo en el Congreso cambios al Código Electoral. ¿Vos crees que pueden influir en algo? Landó propuso, un encargado de custodiar las boletas, la oposición quiere discutir o bien voto electrónico o bien una boleta única. Sí, yo creo que si saliese voto electrónico o boleta única, se transparentaría muchísimo más todo el proceso electoral. El custodio de las boletas es una figura rara, la verdad que es muy, muy rara. Creo que no existe en ningún otro, que yo sepa, no existe en ningún otro país. No veo mucho el sentido. Eso es mucho más fácil instrumentar boleta única o voto electrónico, si se puede, si dan tiempo para hacerlo. Es complejo, pero se puede hacer y requiere una inversión. Y si no, boleta única, ¿no? El kirchnerismo dice que la boleta única para implementarla en las PASO sería impracticable por el tamaño que tendría que tener, sobre todo en partidos del conurbano, por la cantidad de listas dentro de un mismo partido. Sí, en eso tienen razón, Pues es que la boleta de la provincia de Buenos Aires tiene 7 cuerpos. ¿7 cuerpos que son? Son presidente, senador, si lo hay, y en diputados. Teoría, senador, el año que viene no va a haber. No va a haber, entonces tenés presidente y vice, diputados nacionales, gobernador, senadores nacionales si le corresponde, senadores provinciales si le corresponde ese distrito, diputados provinciales, intendente, concejales y consejero escolar. Es bastante larga la boleta, cuando la ves es impresionante, es un pedazo de boleta, sí, es cierto, y poner 10 de esas en una sola boleta no sé, sería interminable, la boleta habría que enrollarla, no creo que sea viable, creo que lo que habría que implementar es voto electrónico, ¿no? En algunos países hay algunas sospechas con el voto electrónico, no sé, ¿vos conoces, es confiable? ¿Vos conoces casos? No conozco casos. Se dijo que hubo algún toqueteo en alguna elección presidencial norteamericana, en el caso de la segunda victoria de Bush, ¿no? Pero comprobado, efectivamente demostrado que hubo hackeo o manipulación informática del voto electrónico, yo no conozco ningún caso, ¿no? Y nosotros los argentinos, que somos tan de sospechar, siempre en cada elección, si bien nunca se demuestra, siempre hay un opositor que denuncia fraude, robo de boletas. Sí. ¿Con el voto electrónico pensás que eso no existiría? Mira, conociéndonos a nosotros, creo que si no existe lo inventamos y existiría, o habría intento de hacerlo.
La verdad que no estoy no me da mucha seguridad el voto electrónico. El problema es que si vos no tenés, hay 100.000 mesas en el país y vos necesitas 100.000 fiscales para una presidencial. ¿Cómo hace, por ejemplo, Macri? No sé si tiene 100.000 fiscales para poner en todas las mesas. Solo en conurbano más o menos tendrías que tener unos 25.000 fiscales. Y hay lugares donde, en conurbano, donde las escuelas tienen dueño, esto lo sabemos todos. ¿Viste? Vos llegás, vos sos fiscal no sé, de un partidito chico, llegás y dices, no, vos no, acá no. No, pero yo soy fiscal, no, estás equivocado. Bueno, eso explicaría también en parte esta posible alianza que se conversa con Moyano. Claro, Moyano tendría la estructura, de hecho tiene la estructura gremial para cubrir cualquier cosa, puede cubrir muy bien conurbano por lo menos seguro que lo puede cubrir bien, ¿no? Que te diría casi donde se puede definir, en una elección reñida es ahí donde se define, ¿no? Y mi última pregunta, viendo los números que me diste en la ciudad, ¿crees que falta exactamente un año para las elecciones, las de octubre? ¿Crees que puede haber grandes cambios o que las tendencias se van a mantener? No, yo creo que puede haber cambios. No digo que necesariamente lo va a haber, pero por ejemplo, falta definir quién es el vice de Massa, si es de la Sota o quién, Sanz. Hay que definir quién es el vice de Macri, Sanz o Gabriela Michetti o algún otro. Quién es el vice de Scioli. Falta atravesar todo un proceso económico muy difícil del año próximo que podría, si la economía se desmadra, podría afectar seriamente las candidaturas del oficialismo, incluyéndolo a Daniel Scioli. Es decir, hay demasiadas variables. Y falta algo, la definición de qué pasa con UNEN. Porque UNEN, según me están diciendo, lanzaría la fórmula dentro de poco, una fórmula Cobos-Wiener, como para cerrar la discusión, porque el UNEN se está despedazando, ¿no? Y es una sangría y ellos lo tienen que parar o darla por terminado. Cobos se va a la gobernación de Mendoza, Wiener baja a la gobernación de Santa Fe y UNEN queda como una especie de expresión testimonial de una centroizquierda muy diluida, con Lilita Carrió, si es que se queda o no se va con Macri, Pino Solana y alguna cosa más. Pero como ves, son demasiadas cosas que faltan definir para poder decir, bueno, este es el escenario. Yo no podría decir que este es el escenario, de ninguna manera. Este es el escenario hoy. En realidad sirve más bien para mirar cómo pueden ser futuras alianzas o por dónde están yendo los caminos de futuras alianzas, que para definir cómo va a ser el escenario final, ¿no? Claro. Bueno, Raúl, muchas gracias. No, gracias por invitarme. Por favor, un gusto. Estuvo con nosotros Raúl Aragón, de la consultora Aragón y Asociados, para explicarnos esta medición en la ciudad de Buenos Aires. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.